Entonces, como te digo, la carta a los hebreos es una carta de exhortación. Cuando yo menciono la palabra exhortación, hermano, ¿qué viene a tu mente? No lo digas. Pero si yo digo exhortación, algo viene a tu mente. Y yo creo que la mayoría piensa en algo así como un regaño, como una confrontación. Dirían por ahí, como decimos aquí, una leída de cartilla, ¿no? Pues en parte, eso es una exhortación, en parte. Pero hay algo de más todavía. Así que acompáñame a la carta o el libro a los Hebreos, capítulo 10, versículo 24 y 25. ¿Estamos ahí? Y permíteme leer estos dos versículos y oramos por el mensaje. ¿Qué te parece? Hebreos 10, 24 a 25 dice lo siguiente: consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Yo creo que es un pasaje muy conocido por muchos de nosotros, ¿verdad? Así que oremos para que el Señor bendiga lo que haremos y que todo eso sea para edificación de la iglesia. Oremos. Señor Dios y Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Señor, gracias por este tiempo que nos has permitido cantar, elevar nuestro corazón hacia ti y recordar por medio de los cantos estas verdades tan preciosas, como por ejemplo, que tú estás aquí. Sin duda alguna, Señor, tú estás con tu iglesia. Cuando tu pueblo, tu iglesia, tus hijos se reúnen, tú has dicho en tu palabra que tú estás ahí. Así que en esta tarde, Señor, pedimos que tu presencia no solamente esté aquí, sino nos bendiga a cada uno de nosotros por medio de tu mensaje. Tú has convocado a tu iglesia, Señor, para que cada semana se reúna para escuchar tus verdades. No es un capricho del pastor, no es un capricho de los líderes que cada domingo nos reunamos, sino que tú nos has mandado a hacerlo, Señor. Porque tú sabes que es por nuestro bien y para nuestro bien. Así que, Señor, esta tarde pedimos no una voz humana, Señor, sino una voz divina. Tu palabra divina que hable a través de este mensaje, Señor, y nos oriente, nos dirija, pero sobre todo, Padre, nos anime. Porque eres un Dios digno, Señor, de todo. No solo de lo mejor de nosotros, sino de todo nosotros. Así que, Padre, ayúdanos. Y recuerda que soy un hombre débil, falible, pero tú no, Señor. Tú eres perfecto. Y que tu palabra, Señor, haga lo que tenga que hacer y que no vuelva así. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces te decía hace un momento, hermano, que viene a tu mente cuando escuchas la palabra exhortación. ¿Qué viene a tu mente? Esta carta a los hebreos, hermanos, fue escrita para un pueblo que conocía la ley. Y básicamente, en específico, el libro de Levítico. Pero esta carta, aparte de que fue escrita para un grupo de hebreos, judíos, tiene un propósito muy en particular: exaltar a Cristo. Cristo es superior a todo. Y al decir todo, es un término absoluto. Todo. Nada queda fuera. Entonces el autor invita a esta audiencia a que consideren en poner sus ojos y nuestros ojos en Jesús y verlo como superior a todo. Pero también esta carta, hermanos, tiene muchas advertencias en contra de la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Es dejar a Dios. Es dejar a Dios después de haber conocido lo que Él dice, lo que Él hace y lo que Él es. Así que cuando esta audiencia estuviera pasando por dificultades en la vida cristiana, ellos debían recordar a Cristo. Como ya nos predicó nuestro pastor Miguel algunos mensajes, lo que Cristo hizo y lo que Cristo hace por los cristianos.
Entonces, en base a eso, nosotros debemos de responder. No podemos quedarnos estáticos. Tenemos que responder por medio de una fe activa. Una fe activa. Así que una de las palabras claves en estos versículos del 19 al 25, si tú te fijas por ahí tu Biblia, vas a ver que el versículo 22 dice, acerquémonos. Versículo 23, mantengamos. Versículo 24, considere. ¿Ok? Ahora, antes de iniciar en este texto, acompáñenme unas vueltitas ahí y vea el capítulo 13 de esta misma carta a los Hebreos, versículo 22. Hebreos 13, versículo 22. Permíteme leerlo. Hebreos 13, 22 dice, les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación. Les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, pues les he escrito brevemente. Wow, ¿no? Entonces el autor está diciendo, esta carta, hermano, les ruego que la soporten, porque es una carta que exhorta a pesar de que él ha escrito brevemente. Entonces el autor nos ruega. ¿Y qué es un ruego? Es una insistencia, por favor, te lo pido, te suplico. Y decimos, te lo ruego, soporta la palabra de exhortación. Entonces este mensaje y el todo el libro de Hebreos debemos escucharlo con una mente y con un corazón abierto. No es que el hermano que está enfrente va a empezar a tirar piedradas a diestra y siniestra. No. Por eso les comentaba al principio, este mensaje ha sido de un peso muy grande para mí. Muy grande para mí. Porque lo menos que quiere uno es desanimar, sino animar a la iglesia del Señor. Entonces, en este capítulo 13, verso 22, la palabra exhortación en el griego es paraklesis. Paraklesis. Bueno, ¿y qué significa paraklesis? Esta palabra es un llamado a ponerse al lado de uno. Hermano, ponte a mi lado. Entonces, la palabra exhortación es, ponte a mi lado, hermano. Ponte junto conmigo. Sostengámonos entre los dos. Caminemos juntos para que sigamos adelante y no desmayemos. Esa es la palabra exhortación en este capítulo, paraklesis. Es como si le digo, hermano Jesús, párate aquí junto a mí, apóyate en mí y yo me apoyo en ti. Esa es la palabra exhortación, paraklesis, un llamamiento a ponerse al lado de uno en ayuda de uno. Es un llamado, un ruego, un aliento, una exhortación. En el capítulo 10, donde estaremos, cuando menciona exhortarnos, se usa la palabra parakaleo, que ahí se deriva paraklesis. Parakaleo, para, al lado. Kaleo, llamar a un lado. Entonces, es decir, hermano, otra vez más, ponte a mi lado. Sigamos la conducta del Señor, sigue mi conducta, yo sigo tu conducta siempre y cuando esté de acuerdo al Señor. Pero a la vez es anticipar lo que viene. Es mirando al futuro para soportar lo que viene. Ponte a mi lado, veamos el futuro, sostengámonos juntos, pero recordemos el pasado para no cometerlo otra vez. Se ha dicho por ahí que muchas veces la historia se repite o los mismos errores se repiten por no conocer la historia. Estamos hablando en la mañana acerca de la historia del cristianismo y es importante conocer nuestro pasado. Y decía el hermano, citando al apóstol Pablo en Corintios, esto se ha escrito, ¿para qué? Para nosotros, para que recordemos y no cometamos los errores que cometió el pueblo en el pasado. Así que, a pesar de que el autor nos escribe brevemente, nos alienta a soportar su palabra porque es inspiración divina. Es una palabra de Dios
y debemos recibirla, como te comenté, con la mente y con el corazón abierto. ¿Por qué? Porque son palabras directas y confrontadoras. Directas y confrontadoras. Y recuerdo de los apóstoles que decían al Señor Jesús: ¿no es esta palabra? No hay quien la aguante. Hermano, aguanta. Aguantemos. Porque es un mensaje al ponerte al lado mío. ¿Te das cuenta? ¿Por qué tanta importancia esta parte del texto? Una vez Matthew Henry, un comentarista muy famoso, dijo lo siguiente, y lo cito. Y él dijo: tan malos son los hombres y aún los creyentes por los restos de corrupción que aún hay entre nosotros, que necesitamos que se nos estimule, que se nos exhorte a oír cuando se nos entrega las doctrinas más importantes para nuestro propio bien, y que las recibamos y no las rechacemos. ¿Te das cuenta de lo que dijo Matthew Henry hace algunos siglos? Ahora, antes de continuar, permítame decirte lo siguiente. La carta a los hebreos fue dirigida a 3 grupos de hebreos, a 3 grupos de judíos. Solamente te voy a hablar de 2, pero quiero que esto lo conozcas. Número 1, fue dirigida a grupos cristianos hebreos, a quien se dirige una exhortación. Grupo 2, hebreos no cristianos, pero estaban convencidos intelectualmente de las verdades dichas en la carta. Y el tercer grupo son hebreos no cristianos que no estaban convencidos. Te lo repito para que lo recuerdes. Primer grupo, grupos cristianos, judíos cristianos hebreos. Grupo 2, hebreos no cristianos que estaban convencidos intelectualmente. El grupo 3, hebreos no cristianos que no estaban convencidos. Interesante, ¿no? Entonces, cuando lee uno esta carta, debe considerar cuando lee a qué grupo se le está hablando para no entrar en confusión. Ahora, hermano, acompáñenme al capítulo 2. Ya he dicho en algunas ocasiones que cuando yo inicio un texto como este que vamos a estudiar, Hebreos 10, 24 a 25, me es muy difícil entrar de golpe en el texto. Porque para entrar en ese texto tienes que hacer un poco de un recorrido de lo que ya se ha dicho para poder entenderlo y entrar en el contexto. Muy importante. No podemos agarrar los pasajes de la Biblia y torcerles el brazo para que digan lo que queremos. Nunca. Por eso hay que conocer su contexto y su trasfondo. En el capítulo 2, en los primeros 4 versículos, el autor se está dirigiendo al primer grupo de hebreos. Que no son el primer grupo. Hebreos cristianos. Y fíjate lo que dice. Hebreos 2, del 1 al 4. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. 3, pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Entonces, en estos 4 versículos, el autor se está dirigiendo al primer grupo, hebreos cristianos. Ya pasó el capítulo 1 y el autor está diciendo que Jesús es superior a los ángeles. Y a través de la carta te vas a dar cuenta que no solamente dice que es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior al rey, es superior al nuevo pacto, porque Él es un nuevo pacto. Entonces, Él les está hablando a este grupo de creyentes para que no se desvíen y se aparten del Evangelio. ¿Por qué? Porque después de prestar mucha atención al mensaje, existe el peligro de desviarnos. Y eso es apartándonos de Cristo y recaer, en este caso los hebreos, en su antigua religión, al igual que nosotros.
Los hebreos podían recaer en su antigua religión y también nosotros. Ahora, este texto dice también que aquellos que fueron desobedientes fueron castigados. Y en contraste, él hace la siguiente pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? De manera que descuidar una salvación tan grande es más serio de lo que parece. Es más serio de lo que parece. Incluso es más serio que desobedecer la ley. Sabemos que la ley fue dada por Moisés, ¿verdad? Pero sabemos que el Evangelio fue dado directamente por el Señor Jesucristo. Dios mismo encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Así que si la ley le decía a los hombres lo que debían hacer, pero no los podía salvar, el Evangelio les mostraba a los hombres lo que Jesús hizo y hace por ellos. Importante. Así que si el Dios encarnado no solo les dijo, sino que nos mostró lo que haría para salvarnos, dice el autor, entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Eso es importante, hermanos, y es serio. Y esto se lo dijo al primer grupo de hebreos cristianos. Acompáñame al capítulo 3, versículo 7 hasta el capítulo 4, verso 16. Te pido que me acompañes porque me voy a saltar unos versículos, pero mantente dentro del contexto. Este capítulo 3 es una exhortación y nos exhorta de la siguiente manera. Versículo 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, como el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba. Versículo 10, y por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Versículo 12, tenga cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13, antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que algunos de ustedes sean endurecidos por el engaño del pecado. Versículo 15, por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Versículo 7, 4:7. Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como os he dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan, ¿qué? Sus corazones. El autor hace 6 referencias al engaño del corazón, a la dureza del corazón, a la propia incredulidad por un corazón malo. ¿Cuántas referencias a un corazón, verdad? ¿Se dan cuenta? 6 veces. En pocas palabras, cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Esa es una segunda exhortación. Tercera exhortación. Esta tercera exhortación, capítulo 6, versículo 1 al 12, va dirigida a los dos grupos. Grupo 1, grupo 2. Hebreos cristianos y hebreos no cristianos que estaban convencidos intelectualmente. Permítame leer Hebreos 6, 1. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos si Dios permite. Versículos 4 al 6, aquí entra el grupo 2. Hebreos no cristianos convencidos intelectualmente. Escucha.
Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, te gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Aquí quiero hacer una pausa. ¿Notaste que se está dirigiendo a un grupo de no cristianos? Y es muy importante, pero dirá, hermano, pero en el versículo 4 dice que una vez fueron iluminados. Permíteme explicarte entonces esto. Este texto, hermano, no está enseñando que estas personas fueron salvos y después perdieron su salvación. El texto no está enseñando eso. Eso no lo enseña, porque el texto dice, fueron, gustaron, después cayeron. Al mencionar que una vez fueron iluminados, quiere decir que habían oído el evangelio de la gracia de Dios. Habían sido expuestos a la palabra de Dios y lo habían recibido de una manera solamente intelectual. La palabra griega para iluminados es fotizo. Y esta palabra podemos traducirla como dar a luz por el conocimiento o la enseñanza. Fotizo. O sea que significa estar mentalmente consciente de algo e informado. Gracias, hermano. O sea, conozco la información. Personas que han sido expuestas al evangelio y han sido iluminadas por él. Pero hermano, podrían seguir diciendo. Pero el texto también dice que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Bueno, hermano, esto también se tiene que entender dentro de su contexto. Este grupo de hebreos no cristianos, dice el texto, gustaron, pero no lo recibieron, sino que degustaron el don celestial. Es como decir, hermano, tú probaste algo, lo degustaste, pero no lo comiste. Nada más lo saboreaste para conocer su sabor. O sea, lo examinaron, pero no lo recibieron. Interesante, ¿te das cuenta? Por eso te digo, es como si tú pruebas algo por su sabor, pero no lo comes. Así fue con ellos. Ahora la palabra partícipes, que es metochos en griego, tiene que ver con asociación, no con posesión. Es decir, estaban participando de los beneficios del Espíritu Santo sin que el Espíritu habitara en ellos, por estar en medio de verdaderos creyentes. Bueno, y dirás, hermano, pero ¿cómo es eso? ¿De qué se trata esto? Permíteme darte un buen ejemplo. Tú conoces a un personaje, nada bueno, que gustó, pareciera que encaja a la perfección con este modelo, y se llamó Judas. Judas Iscariote. Judas fue un hombre que probó del don celestial. Cristo mismo en persona, con él. Recibió la luz del evangelio por el propio Señor Jesucristo. Estuvo asociado con verdaderos creyentes, es decir, en medio de hombres que fueron santificados por el Espíritu Santo. En resumen, estuvo en una posición privilegiada, pero solo fue externa. Él solamente probó. Él solamente se asoció. No comió del evangelio, no comió de la palabra, y por tanto el Espíritu no habitó en él. ¿Por qué? Porque no había una verdadera conversión. Tenían un corazón malo de incredulidad. Tenían un corazón duro y engañoso. Y por lo tanto no tenía una verdadera fe. Interesante, ¿verdad? Interesante. Y eso que no leímos todo el texto. Permíteme leerte versículos 9 al 12. Y ahora aquí te vas a dar cuenta que aquí habla el grupo número 1. Pero en cuanto a ustedes, ¿qué?
amados. Esa es una referencia para los cristianos en la escritura. Amados. O sea que no solamente nos podemos decir hermanos, nos podemos decir amados. Aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como por olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. El autor está reconociendo la obra de estos hermanos. Y dice, hermano, Dios no se olvida de lo que ustedes hicieron. No lo olvidará, su servicio a Dios y el servicio entre ustedes. Pero Él desea que esta misma disposición la muestres hasta el fin. Hebreos, muestra hasta el fin. Y yo te diría, Comunidad Vida, muéstrala hasta el fin. Y los exhorta, no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y paciencia heredan la promesa. ¿Te das cuenta de la exhortación del autor? Hermano, tú ya gustaste, probaste, comiste del don celestial. Por eso dice el capítulo 2, entonces, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? No debemos. No podemos hacerlo y no debemos. Por ello es importante entender estas exhortaciones antes de llegar al capítulo 10. ¿Te das cuenta? Es algo muy importante, hermano. Es algo muy importante. Después la carta pasa y habla, el capítulo 8, del Señor Jesucristo como el sumo sacerdote. Habla de un mediador de un nuevo pacto. Y después llega el capítulo 10 donde estamos y dice, mira, la ley no puede quitar los pecados. Este grupo de hebreos estaba siendo presionado por sus propios contemporáneos. Sus mismos hermanos judíos, hablo en el sentido de sangre, de nación, los estaban presionando para que dejaran el cristianismo y volvieran al judaísmo. Que volvieran a los ritos, que volvieran a las ceremonias. Por eso el autor de los Hebreos le dice, no, Cristo es un nuevo pacto. Él ya dejó eso atrás. Él ya lo hizo. La ley por las obras no salva. Pero la ley de Cristo, la obra de Cristo es lo que salva. Entonces Él nos está diciendo, pongan la mira en Jesús, hebreos, y no quieran volver a su antigua religión. Entonces esto, hermano, nos lleva a la tercera exhortación. Capítulo 10, versículo 24 y 25. El autor dice y empieza, verso 24, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Puedes cambiar de diapositiva. Estuve estudiando la semana pasada y aprendí algo sobre estos árboles fabulosos. Estos árboles se llaman secoyas. Las secoyas son árboles que se encuentran en California. Bueno, por nuestra parte, están cercas. Y se dice que son de los árboles más altos y de los más antiguos en el mundo. Miden cientos de pies y se cree que algunos de ellos pueden tener más de 2500 años. Interesante. Este se llama hiperión. Es considerado el árbol más grande del mundo y se desconoce su ubicación. Bueno, la saben algunos, no todos, pero no la comparten para que el hombre no vaya a llegar a sus travesuras. Pero están en California. Interesante. Hiperión, se los presenta, miren cómo destaca entre ellos. Allá ven a los hombres escalando uno, mire, o trepándose. Miren el tronco, enorme, altísimos. Ahora, uno pensaría que por ser tan altos
tienen unas raíces bien grandes y profundas. Comparadas con árboles más chicos, que tienen raíces más profundas y más grandes, las secoyas no. Pero entonces, ¿cómo se han mantenido unidos durante los siglos? Porque sus raíces, siguiente diapositiva, sus raíces están entrelazadas. Entonces, si un árbol se zarandea y se tambalea, se agarra del otro o el otro lo agarra. ¡Wow! Dije yo. Están tan altos que se pueden caer, sus raíces no son tan profundas que el otro parece que ya sea así. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Con el mensaje. Tiene que ver mucho, hermano. Tal vez tu raíz no es tan profunda, por así decirlo, pero viene otro hermano y con su raíz fuerte y profunda te sostiene y te agarra. Y te dice, hermano, no te me caigas. Hermano, no te me vayas. Hermano, mantente firme. Viene una tempestad fuerte. Agarrémonos nosotros y llegan los demás árboles. Yo los cuido. Y se cuidan entre todos. ¿Te das cuenta la importancia de la ilustración? ¿Te das cuenta la carga de este mensaje? Hermano, si estás luchando y batallando, no estás solo. No estás solo. Tienes árboles a tus lados, con raíces más o menos profundas, pero tienes árboles a tus lados. Si tú estás solo allá afuera, te puede derribar una tempestad, te puede tumbar, pero tienes a tus hermanos, aquellos que están bien arraizados, y ellos se sostienen y te sostienen a ti. Pero todos son sostenidos por alguien. Nuestro Cristo. Cuando las tormentas asaltan nuestra fe, nos debemos sostener unos a otros como las secoyas. O al menos, hermanos, así debiéramos sostenernos. ¿Te das cuenta? Así que, hermanos, este texto no se trata de nosotros, sino de ellos. No se trata de mí, sino de ustedes. Este texto, hermanos, no es para cristianos solitarios, para llaneros solitarios, sino para comunidades cristianas. Sin duda debemos poner nuestra mente de forma muy personal en la persona y obra del Señor. Eso es indudable, pero eso es algo que se da por hecho. Pero este texto nos enseña lo que nosotros debemos hacer por Jesús, y es pensar en los demás también. Es pensar en tu beneficio, es pensar en tu bien. Así que el verbo considerar significa claramente comprender completamente o considerar de cerca. ¿Cómo estimularnos al amor y a las buenas obras? ¿Te das cuenta? Básicamente nos está diciendo, piensa en los demás. Es una disposición interna de cuidado. Preocúpate por los demás. Ten compasión por los demás. Y esto resulta en palabras, en obras y acciones. Hermano, esto no es algo que se nos da de una manera natural. Hermano, es que no me nace ir a la iglesia. Este día no, me amaneció nublado y estoy triste. Es que no quiero llevar a mis hermanos, forzarlos a mis hijos a la iglesia, hermano, porque si los obligo, van a terminar odiando a los hermanos. Y yo no quiero eso. Hermano, los obligas a ir a la escuela. Llegan a cierta edad y los obligas a trabajar. No estés de ocioso, le dices. Y al único lugar donde pueden ser salvas sus almas, no los traes. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué dijo el Señor? ¿De qué le vale el hombre ganar el mundo, pero perder su alma? Es aquí en la iglesia, hermano, donde hay conversiones. Es aquí en la iglesia donde Dios salva a las personas.
Es aquí la iglesia donde Dios nos edifica. Hermano, te invito a comer. Ah, vamos. Hermano, te invito a la fiesta. Ah, vamos. Hermano, vamos a la iglesia. No, no puedo. Tengo cosas que hacer. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Sabemos que es difícil para el incrédulo no asistir a la iglesia, pero para nosotros debe ser algo natural. Debe ser el mejor día de la semana. Yo quiero ir con mis hermanos secoyas a balancearnos, a adorar al Señor, a cantarle, a recibir su palabra. Primero los Corintios 10, capítulo 10, verso 24, dice: nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Y Filipenses 2:4 dice: no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Una manera de servir a Cristo, hermano, es sirviendo a otros. Hermanos, a veces es triste decir: hermano, yo tengo 15 años en la fe, 20 años en el Evangelio. Y si alguien te pregunta: ¿y en qué área has servido, hermano? Eso sería como echarte un balde de agua fría. Puedes presumir que tienes tantos años en la iglesia, en la fe, y no haber servido en ningún ministerio. ¿Dónde está tu amor por los demás? ¿Dónde está tu amor por los demás? Entonces, ¿por qué debemos hacer esto? Considerar cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Estimularnos en griego, paroxumos. ¿Qué quiere decir? Incitar al bien, provocarnos a hacer el bien. El amor y las buenas obras no son automáticas en la vida, te lo comentaba ahorita. Aunque sabemos que todo cristiano está llamado al amor y a las buenas obras, no puedes hacer esto solo. No lo puedes hacer. Necesitas a otros para avivar el amor incluso en ti. Y para avivar el amor en otros. Por eso dice el autor: considera cómo. Considera cómo. ¿Y qué quiere decir este cómo? Bueno, yo debo pensar cómo ser una persona amorosa. Yo debo pensar cómo ayudar a otros para que sean amorosos. Yo debo pensar cómo estimular para que otros sirva y trabaje al Señor. Y otros deben de pensar lo mismo para mí. Yo creo que el hermano Tony ocupa que esta área. Hermano, ven. Ponte a mi lado. Apoyémonos. Porque a veces yo no sé todas las cosas y necesito de ti. Necesito de cómo saber hacerlo. Tal vez a veces soy muy áspero, soy muy frío y yo necesito que tú me ayudes a ser más amoroso. No lo puedo hacer solo, necesito de ti. Y tú necesitas de mí. Entonces, el propósito de nuestras vidas no es solo amar, es también hacer buenas obras y animar a otros a que hagan buenas obras. Hermanos, este es Dios llamándote a considerar a otros para que aprendas y busques cómo estimularlos a las buenas obras. Mirarnos unos a otros, a pesar de los unos de los otros, ocupar nuestras mentes en los unos y en los otros. Las personas cambian, las circunstancias cambian, usted cambia, pero el llamado es el mismo. Considere, considere, considere. ¿Qué ayuda a una persona a volverse amorosa? ¿Cuál es el origen de las obras genuinas? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo son ellos? ¿Qué necesitamos como iglesia, como individuos, como comunidad? Ya les he comentado en algunas ocasiones, yo estoy cansado de las iglesias que no aman. Estoy cansado de eso. Iglesias legalistas, duras, frías, que están esperando que tú hagas algo para irte a señalar tu falta. Eso no me ayuda. ¿Tengo errores? ¿Los cometo? Sí. Incluso para eso debemos saber cómo estimularnos. A veces podemos ser tan prontos para corregir y tan lentos para amar, que deberíamos ser tan prontos para amar
y hacer como el Señor Jesús. Anda, vete y no peques más para que te venga algo peor. Mujer, si supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías agua a él. Tenemos el máximo de los ejemplos, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos 4 evangelios para imitarlo a él. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el amor es la raíz y el fruto es las buenas obras. Entonces, los hebreos estaban olvidándose del amor en comunidad. Se estaban aferrando a los rituales, tradiciones y a su antiguo pacto. Y el autor les dice que una de las mejores formas de mantenerse firmes en las cosas divinas para no descuidar la salvación tan grande que nos han dado es considerar a tus hermanos, cómo estimularnos al amor y a las buenas obras para que tu corazón no se endurezca, para que no solo gustes el evangelio, sino que comas el evangelio, para que no examines el evangelio, sino recibas la bendición de ese evangelio. Y todo esto se encuentra dentro del contexto de la comunidad de Dios, su iglesia, donde puedes ser amado y donde puedes amar, donde puedes ser servido y donde puedes servir. ¿Ves por qué es un mensaje de exhortación? Hermano, ponte a mi lado. Batallas, vente, yo te ayudo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué es tan importante? ¿Sabes dónde puedo ver yo el cómo estimularnos al amor y las buenas obras? En nuestra iglesia, en los grupos pequeños. Hermano, yo estoy tan contento de los grupos pequeños porque es una forma donde yo veo con más claridad cómo estimularnos al amor y las buenas obras. De repente que llegan las hermanas que tú no le pides nada, llegan cocinando un pastel, llegan cocinando panes y tú no se lo pides. Lo hacen por amor. Que de repente tenemos una llorona entre todos porque cierta persona está batallando y sufriendo. La estamos apapachando, pero a la vez estamos conociendo sus problemas, sus preocupaciones. Nuestro hermano Miguel ha cambiado la manera de los miércoles de oración. Me quedé fascinado. Nos sentamos. Hermano, ¿qué te preocupa? Todos así. Y ese día conocimos al menos una preocupación de todos. Hermano, algo que te ha ido bien esta semana y algo mal, esto y esto. Y conocimos que le fue mal y conocimos que le fue bien. Por eso en estos grupos pequeños yo puedo ver cómo nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Así que te animo, hermano, si tú no estás en un grupo pequeño, te estás perdiendo de esa bendición. Te estás perdiendo de conocer a tus hermanos cada vez más y que Dios siga entretejiendo la vida entre nosotros para una eternidad futura. Esto es maravilloso. Permítame hacer un paréntesis. Supongamos que todo esto que te he dicho no te ha convencido y que la respuesta a la pregunta del verso 24 no la hemos encontrado. Pero llegamos al verso 25 y ¿qué crees? El verso 25 nos da la respuesta para saber cómo lograr estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que ese día se acerca. ¿No sabes cómo estimularte al amor y a las buenas obras? Ven a la iglesia. Congrégate. Voy a hacer otra pausa. Puedes cambiar de dispositivo, hermano. Ahora que estuve estudiando sobre las secuoyas, aprendí algo sobre una epidemia espiritual llamada Morbus Sabbaticus. ¿Qué es esto? En términos sencillos, se conoce como náuseas del domingo por la mañana. Interesante. Los síntomas son bastante interesantes. Nunca interfiere con el apetito ni afecta a los ojos. Las noticias dominicales las puedes ver y leer sin dolor. Puedes ver la televisión
Incluso en la televisión parece ayudar a la víctima o al paciente. El único síntoma es que no te puedes levantar para ir a la iglesia. Extrañamente, no sueles sentirlo el sábado, pero te golpea el domingo en la mañana y nunca dura más de 24 horas. Aproximadamente cuando terminan los servicios del domingo por la mañana, el paciente se siente mejor. Morbus sabáticos. El lunes por la mañana el paciente puede levantarse e irse a trabajar, pero este virus, hermano, cuidado, porque tiene una forma muy extraña y ataca el siguiente domingo. Interesante, ¿no? Y después de algunos ataques semanales, esto puede volverse crónico. Estoy hablando con alguien que sufre morbus sabáticos. Yo espero que no. Es una buena reflexión. La palabra dejando, del versículo 25, no dejando de congregarnos, se puede leer en dos sentidos. En un sentido positivo es dejar atrás en algún lugar algo, permitir que alguien se quede. Pero en sentido negativo es desertar, dejar, desamparar. Tiene un sentido de deslealtad. El dejar de congregarnos tiene un sentido de deslealtad. Miren, hermanos, creo que la mayoría o todos entendemos que cuando por situaciones ajenas nosotros no podemos congregarnos. Lo entendemos. Que hay situaciones de enfermedad, lo que tú quieras, que no nos permiten reunirnos porque son situaciones que no podemos controlar. Pero nosotros creo que aún no hemos llegado a estar en la situación de los hebreos al ser presionados, al ser perseguidos, despojados o puestos en la cárcel como los estaban pasando algunos de ellos. De manera que la exhortación es, si tú no vienes a la iglesia porque solamente no tienes ganas, porque estás cansado o por algún otro pretexto no válido, le estás dando la espalda al cristianismo, les estás dando la espalda a Dios y te estás volviendo como esos judíos hebreos que están a un paso de caer de la apostasía. Por eso la necesidad de exhortarse unos a otros. Si usted no se congrega, usted se pierde de las bendiciones de usted bendecir a otros y de usted ser bendecido. Y te pierdes de los beneficios de Dios. Si tú no te congregas por razones no válidas, tú estás menospreciando toda la preparación de tu pastor. Tu pastor lucha con cada pasaje, cada semana. Es a veces tan desgastante, porque pareciera que no encuentras su significado hasta que lo hayas, pero batallas toda esa semana. Si tú no te congregas por razones no válidas, tú menosprecias a tus hermanos que se han esforzado toda la semana y han orado por ti para que estés aquí. Si no te congregas por razones no válidas, tú estás menospreciando todo el trabajo que se hace en tu iglesia. Desde los que tocan, desde los que cantan, de los que limpian, de los que barren, de todo eso, hermano. ¿Te das cuenta? Y esto no te beneficia y Dios no está complacido. Entonces la ausencia se estaba volviendo costumbre con los hebreos. ¿Pero por qué faltaban estas personas? Porque estaban su fe puesta a prueba debido a su fe en Cristo. Su vida de los hebreos estaba cada vez más en juego por reunirse, pero aún así Dios les dijo, no dejen de reunirse. Si Dios no excusó a estos antiguos creyentes que podían ser martirizados, entonces tú crees que Dios nos va a excusar por razones pecaminosas, egoístas y superficiales que encontramos para faltar a la iglesia. No, Él no lo va a hacer. Así que el versículo 25 nos advierte, reúnanse y exhórtense unos a otros. El unos a otros implica que hay algo mutuo ocurriendo.
Uno está exhortando al otro y el otro está exhortando al uno. Cada persona está diciendo o haciendo algo que exhorta. Y esto lo vemos en los grupos pequeños también. Es muy interesante. Ahora, para ir cerrando, ¿qué ocurre cuando nos reunimos, hermanos? Hermanos, al reunirnos, Cristo, por medio de su Espíritu, desciende para bendecir a los congregados. Rápidamente, acompáñenme a Éxodo. Éxodo 20. Éxodo 20, versículo 24. Éxodo 20, versículo 24. Desde la mitad leo: en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. En todo lugar donde se mencione y se recuerde el nombre del Señor, Él viene y hace presencia con los congregados. Tú conocerás Mateo 18:20. Sabemos que está en el sentido de la disciplina, pero el Señor dice en Mateo 18:20, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Por eso el salmista en el Salmo 50, verso 5, fíjate lo que dice. Salmo 50, verso 5. Y dice: junten a mis santos, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio, junten a mis santos. Salmo 133, tú lo conoces. Mirad, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía, porque ahí trae Dios bendición. ¿Te das cuenta? Pero el pasaje con lo que yo quedé asombrado es en la misma carta de Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2, del versículo 11 al 12, escucha lo que dice. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. El autor está citando el Salmo 22 y nos está diciendo de alguna manera que cuando nosotros nos reunimos, la presencia de Cristo por medio de su Espíritu Santo está con nosotros. ¿Te imaginas llegar a la iglesia y tener esto bien en mente y decir: ahí está el Señor? Y yo no llegué con la mejor actitud que debiera, o no fui, o llegué tarde cuando está el Señor presente. Hermanos, no llegamos tarde ni a nuestros trabajos. A los jóvenes que trabajan, que van a las escuelas, por 3 faltas los suspenden, pero a veces desconsideramos la iglesia del Señor. Entonces esto, hermano, de no congregarse es más serio de lo que piensas. Es más serio de lo que pensamos, incluso al venir con una actitud meramente religiosa. ¿Por qué? Porque el que convoca es Dios. Él es el que convoca. Así que voy a recortar un poco esto porque si no, no termino. Te voy a contar una breve historia, muy breve. Había un anciano santo que había perdido la audición y la vista, y sus ojos se habían oscurecido con la edad, pero nunca dejó de asistir a la iglesia. Una persona intrigada finalmente preguntó lo obvio: ¿por qué sigues asistiendo a la iglesia cuando no puedes ver ni oír lo que está pasando?, le preguntó el anciano. El anciano respondió: quiero mostrarles a todos de qué lado estoy. Quiero mostrarles a todos de qué lado estoy. Y esa debe ser nuestra actitud. Tu presencia en la iglesia debe mostrar a tu familia, a tus amigos, de qué lado estás. Tu asistencia a la iglesia debe mostrar a tus vecinos y compañeros de trabajo de qué lado estás. Tu presencia debe mostrar a los principados y potestades, incluso las malignas, de qué lado estás. Y estoy del lado del Señor Jesús, del lado de su iglesia.
Y el texto concluye, Hebreos 10:25, diciendo, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que ese día se acerca. Dios nos está diciendo por medio de este autor, dice que debemos reunirnos aún más de lo que hacemos, para que podamos animarnos unos a otros. Tal vez piensas, hermanos, que es demasiado la iglesia los domingos, los lunes, los miércoles y los jueves. Pero la Biblia dice que realmente necesitamos la exhortación cristiana todos los días para que el pecado no endurezca nuestro corazón. Y dice el texto, y cuanto más vemos que ese día se acerca. Tú ves afuera y el mundo está cada vez más peor. Por eso aún necesitamos estar más en las cosas del Señor para amonestarnos unos a otros y permanecer fieles. Por eso te decía al principio, hermano, les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, pues les he escrito brevemente. Oramos. Señor Dios Padre, te damos gracias una vez más porque podemos abrir tu palabra. Aunque es duro el mensaje, Señor, sabemos que tú lo haces por nuestro bien. Señor, no queremos ser como este grupo de hebreos que estaban siendo presionados para volver a su antigua religión. Ayúdanos a considerar, Señor, y a verte a ti como superior a todo. Que nunca ni siquiera, Señor, pensemos en volver atrás. Ayúdanos, como el autor nos exhorta, a mantenernos firmes en la esperanza de nuestra fe. Porque sabemos que tú eres fiel y tú has de volver algún día. Amén. Señor, ayúdanos a mirar tu iglesia como lo realmente importante que es tu iglesia. El lugar donde tu Cristo se reúne con tus escogidos, con tus salvos. Y que no despreciemos, Señor, cada vez que esto se hace, porque tú traes bendición sobre ella. Así que ayúdanos a meditar en la semana y si estamos batallando, a poner nuestra vida en orden, Señor, para darle la prioridad que debe a tu iglesia. Por los méritos de Cristo te lo pedimos. Amén.